Bueno, en esta ocasión voy a hablarles acerca del mensaje a las 7 iglesias, en el cual podemos encontrar referencia en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Y como para dar una introducción al tema, voy a hablarles acerca de que las iglesias de Esmirna y Filadelfia no reciben reproche, o sea, no reciben ningún reproche. Estas iglesias se consideran que están en excelente situación delante de los ojos de nuestro Señor. La iglesia de Éfeso y la de Odisea se consideran que están en un grave peligro. Y la iglesia de Perga, Tiatira y Sardis se encuentran en un estado deplorable, en estado mediocre, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más de énfasis en la mensaje a la iglesia de la Odisea, la cual podemos encontrar eh, en el capítulo 3, versos del 14 al 22. Y vamos a hablar acerca del contexto histórico de esta ciudad. Esta ciudad de la Odisea tomó el nombre de Antíoco II, que significa justicia. Además, esta ciudad fue un enorme centro comercial y administrativo. Esta ciudad fue famosa por sus operaciones bancarias, por sus transacciones comerciales y por su industria de tejidos, especialmente por la producción de lana negra. Esta ciudad fue famosa por la fabricación de alfombras y además fue sede de la ciudad de medicina. Esta ciudad de la Odisea fue destruida en el año 1042 después de Cristo. Como podemos notar en esta carta de la Odisea, vemos que esta carta de la Odisea no lleva ningún, ¿cómo se llama?, reconocimiento de parte de Dios. Por el contrario, ¿verdad? Esta carta recibe más bien recibe reproches de parte de Dios. Y vamos a leer un poco acerca de, de la iglesia, de la carta de la iglesia a la Odisea. Y nos dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo, dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como podemos ver, Dios tiene reproches para esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia, en esta iglesia eran personas materialistas, eran personas arrogantes, eran personas engrandecidas espiritualmente, ¿verdad? Y Dios les llama literalmente tibios, tibios. Y por eso Dios los rechaza. No eran ni calientes ni fríos. O sea, ni eran verdaderamente cristianos, ni tampoco ellos vivían abiertamente en las cosas del mundo, no eran abiertamente mundanos, sino que ellos vivían una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Ellos eran santos en el templo, ¿verdad? Y mundanos fuera de él, ¿verdad? Así que ellos ni estaban en el mundo completamente, ni estaban en las cosas de Dios completamente, ¿verdad? Sino que ellos tenían una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Ellos practicaban lo santo, pero también las cosas del mundo, ¿verdad? No, ellos no estaban definidos realmente, no estaban bien definidos. Había en ellos como una especie de confusión. Estas personas miraban al mundo como lo miraba, ¿cómo se llama? La mujer de Lot, ¿verdad?
lo miraban de esa manera. Dios aquí vemos que hace ciertas consideraciones, ¿verdad? Ellos se consideraban prósperos y bendecidos, muy bendecidos. Quizá económicamente ellos se sentían muy bendecidos, pero para Dios eran considerados pobres. Ellos se consideraban autosuficientes, pero para Dios ellos eran miserables. Ellos se consideraban, ¿cómo se llama? Ricos. Se consideraban ricos y ellos eran menesterosos, ¿verdad? Miserables, ciegos, desnudos, completamente desprotegidos delante de Dios. Así era como ellos se miraban. Así, nada que ver como ellos se miraban. Ellos, como tenían toda riqueza material, ellos se consideraban que ellos estaban bendecidos por Dios, pero muy diferente a lo que Dios, ¿cómo se llama? A como Dios los miraba, a como Dios los mira a ellos. Hoy en día, ¿cómo se llama? Hay muchas sociedades, muchos miembros de las iglesias que están viviendo esa situación, están viviendo esa situación. O sea, esa carta no se aleja mucho de la realidad en la que nosotros vivimos. Hay muchas personas que están viviendo el Evangelio de esa manera. En el versículo 19, Dios les insta a dejar su complacencia por el pecado. Y nosotros podemos leer como dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, Dios aquí les está hablando y les está diciendo, ¿verdad? Que se arrepientan de su mal proceder. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de la carta a, a la iglesia en Éfeso. Esta carta se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Y vamos a ver un poquito acerca del contexto histórico de esta iglesia. Y aquí vemos pues que esta ciudad se encontraba en una de las principales ciudades romanas de aquella época. ¿Ah? Esta iglesia se encontraba en una de las principales ciudades romanas de aquella época, en donde existía el templo a la diosa Diana, diosa del amor y la fertilidad. Hoy en día, ese templo de la diosa Diana ya está bajo tierra, ¿verdad? No existe, no existe. Em, Vemos que aquí Dios hace reconocimientos a esta iglesia. Le dice que esta era una iglesia que trabajaba duro en la obra de Dios, trabajaba diligentemente en la obra de Dios. Él no soportaba el pecado, no soportaba el pecado, no toleraba el pecado. ¿Va? Esta iglesia, los miembros de esta iglesia habían probado a los falsos maestros y los habían encontrado mentirosos. Estos miembros de esta iglesia aborrecían a los nicolaitas. Estos nicolaitas eran los seguidores de Balaán, que mezclaban lo espiritual con lo mundano, ¿verdad? Pero tienen un reproche, que ellos perdieron su primer amor. ¿Qué significa perder el primer amor? Significa perder esa relación, esa comunión íntima con Dios. Muchas iglesias, muchos hijos de Dios en este día están viviendo esa misma situación. Muchas personas viven equivocadas. Ellos creen que asistir a la iglesia todos los domingos, asistir al discipulado, trabajar en la obra de Dios es suficiente, pero se olvidan de esa comunión íntima con Dios. Se olvidan de tener una relación estrecha con Dios y eso Dios lo reprocha. Entonces el llamado aquí em, es a autoexaminarnos, a seguir haciendo el trabajo de Dios, la obra de Dios, como lo hacían los miembros de esta iglesia en Éfeso. Ellos eran diligentes en el trabajo y eso Dios lo apreciaba. Ellos aborrecían el pecado. Ellos, ¿verdad? Probaban a los falsos maestros los probaban y si los encontraban mentirosos, desnudaban su mentira.
Además, ellos aborrecían a los nicolaítas, ellos aborrecían a todos aquellos que hacían una mezcla de lo espiritual y lo mundano, pero ellos tenían algo. Y eso es algo en lo que hoy en día el pueblo de Dios ha caído. Muchas personas están trabajando diligentemente. Hay muchas Martas en la iglesia, afanados haciendo los trabajos de la iglesia, afanados en, en trabajar en los grupos en crecimiento, afanados en hacer visitas, afanados en tener el templo bonito, arreglados, pero su primer amor lo han perdido. Así que este mensaje no solo no solo fue para las iglesias en aquella época y de aquella época. Ese mensaje también sigue siendo para hoy, para nosotros, para los cristianos de esta época. Que Dios aprueba y valora nuestro trabajo en la obra, pero que también Él quiere que guardemos esa comunión y esa relación íntima con Él. Y como los de la Odisea, Dios quiere que no vivamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, que seamos radicales, que seamos cristianos de convicción, que no cambiemos. Mientras estamos en el templo somos una persona y al salir de él somos otra. Él quiere que seamos personas constantes, quiere que seamos cristianos dentro del templo como fuera del templo. Así que este es un llamado para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que nos llamamos cristianos. No olvidemos de estas palabras, no nos olvidemos de estas palabras. Que el Señor les bendiga.